a continuar entonces con el panel denominado Reinvención del cobro jurídico como canal eficaz de recuperación y sus pilares claves de éxito en entornos digitales, a cargo de Natalia Sandoval, Camilo Augusto Rodríguez, José Fernando Méndez y Luis Fernando Cruz como moderador. Mientras se van ubicando entonces en el escenario, les voy a compartir un poco más de su perfil. Comenzamos por Natalia Sandoval. Ella es abogada de la Universidad Libre, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario y especialista en Alta Gerencia de la Universidad de La Rioja. Es Head de Cobranza Jurídica en Nando by CFG, con más de 8 años de experiencia en cobranza y estrategias jurídicas. Natalia es apasionada por buscar mejores prácticas de recuperación de cartera castigada. Camilo Augusto Rodríguez es abogado magíster en Derecho con especialización en Derecho Comercial. Es líder en Bancolombia y experto en asesoría jurídica corporativa para asuntos legales de cobranza y de gestión de activos recibidos en pago. Nos acompaña también José Fernando Méndez. Él es abogado egresado de la Universidad Javeriana con posgrado en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario. Es litigante y CEO fundador de litigando.com, empresa colombiana del sector Legal Tech con más de 24 años de experiencia. Pionera en la creación de soluciones tecnológicas y servicios especializados para la vigilancia de procesos y gestión jurídica integral, haciendo un gran aporte a la digitalización y desarrollo tecnológico del sector legal y jurídico del país. Y nuestro moderador, Luis Fernando Cruz, es un ejecutivo con experiencia de más de 34 años en el sector financiero, a nivel de presidente, vicepresidente, juntas directivas, comités de crédito, auditoría y gobierno corporativo. Tiene experiencia de primer nivel en entidades de supervisión del sector real, del sector salud y en juntas directivas de empresas de servicios públicos. Luis Fernando es miembro independiente de juntas directivas y de comités externos de junta, auditoría, riesgos, gobierno corporativo y crédito. Ha sido también consultor, panelista, conferencista y catedrático universitario. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Es todo de ustedes el escenario. En primer lugar, muchas gracias a los panelistas por aceptar esta invitación. Tanto para Beatriz como para la revista Ciclo de Riesgo, obviamente pues es un honor tenerlos a ustedes, no solamente representando a sus organizaciones, sino obviamente pues la trayectoria de cada uno de ustedes en este mundo de la cobranza. Nos convoca esta tarde pues un enfoque, yo creo que tal vez de las mismas realidades que afrontamos con cobranzas tardías, pero desde perspectivas diferentes. Todas asociadas con tecnología, todas asociadas con capital humano, todas asociadas con mejores prácticas, en función de una recuperación no necesariamente únicamente de la cartera, sino del cliente. Entonces, yo quisiera, pues José, Camilo, Natalia, que empezáramos ambientando la conversación. Obviamente, pues las reglas de los paneles, ustedes lo saben, que cuando uno esté hablando más que el otro, entonces así nos miramos entre todos para arrebatarle el micrófono, respetemos el tiempo y bueno, empecemos pues con una pregunta genérica para los tres. ¿Cuáles hoy, en su opinión, serían esas mejores prácticas o estrategias o tácticas que no pueden faltar en un modelo exitoso de cobro jurídico? Ya con el deudor, para muchos desahuciado, pero para nosotros que estamos aquí sentados, una enorme fuente de oportunidad. Entonces, empecemos, Camilo, desde la perspectiva personal y de Bancolombia, ¿cómo quieres tú empezar esta conversación? Listo, Fernando, muchas gracias, buenas tardes a todos. Sobre esa pregunta, digamos que preguntan pues por 3 puntos importantes del cobro jurídico. Yo creo que lo podemos definir como estrategia, controles y calidad. Yo creo que son los puntos específicos del cobro jurídico que no pueden faltar. ¿Y por qué? Porque el cobro jurídico primero hay que concebirlo como una herramienta. El cobro jurídico no puede ser concebido como un fin en sí mismo. Es decir, yo no demando al cliente porque quiero una super sentencia, quiero ejecutarlo, quiero rematarlo, no. Yo lo demando es porque tengo un apalancador para que efectivamente ese cliente me pague, yo pueda recuperar y recaudar. Es una herramienta. Comparémoslo con una herramienta
cualquiera, pues obviamente no una comparación puntual, sino a nivel de herramienta. Obviamente el cobro jurídico es algo muy técnico, pero si decimos, venga, una retroexcavadora, ¿usted qué necesita con una retroexcavadora? Necesita que funcione bien, necesita que esté operada por personal idóneo, necesita que cumpla bien su función, que apalanque el proyecto que está cumpliendo. Eso es el cobro jurídico, es una herramienta de un nivel mucho más especializado, pero necesitas que funcione bien. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo puedes ver que esté funcionando bien esa herramienta? Necesitas indicadores. Creo que más adelante vamos a hablar de indicadores jurídicos, pero eso es lo que te va a dar la señal y la guía de que está funcionando bien. Pero si lo reducimos a 3 puntos importantes para el cobro jurídico, hablaría de estrategia, control y de calidad. Perfecto, para empezar está perfecto. José, desde el punto de vista de las nuevas herramientas de inteligencia artificial, quiero que ya empecemos como a tocar ese tema para la conversación. Buenas tardes para todos. Gracias, Beatriz, por la invitación. Pues todos sabemos, y se ha hablado durante la mañana, esta es la parte más fea de la cobranza. Y aquí de pronto la mitad somos abogados, la otra mitad son administradores, ingenieros. Y justamente el problema que hay, esta industria siempre fue primero de abogados. Entonces hace 20 años uno sabía que el doctor tal era al que le botaban los buenos negocios de la vivienda, y a tal el de Bogotá, y bueno, uno se sabía eso. Y en algún momento fue mutando a hacer mucho cobro comercial, y ahí en la mitad, digamos que los de cobranzas querían ir a llamar mucho por teléfono y no meter pleitos, y los abogados quieren meter muchas demandas y no llamar a nadie, y creo que no hemos podido salir de ahí. Y de ahí viene lo que decía Camilo, que el objetivo no es la sentencia. Si ya nos metemos en el cuento de la demanda, pues claramente el objetivo es sacar sentencia, y entonces ahí vienen los indicadores específicos para eso. Hay que tener recurso humano. Antes de la pandemia había que tener resuelto el tema de ir a los juzgados, traer las copias, que es lo que hace mi compañía y eso, pero durante la pandemia nos dimos cuenta que sí, que la tal rama judicial sí servía más o menos, y que la rama unificada también. Y esa explosión, estamos en el país donde no se mejora una herramienta, sino que se crea otra igual de mediocre. Entonces hoy estamos con 6 herramientas. Hoy estamos buscando procesos en rama judicial antigua, en la rama unificada, en TIVA, en SAMAI, y ahora crearon uno, no les toca tanto a ustedes porque es para el tema laboral, que es SIUJ. Esa nació el 5 de diciembre. Entonces algunos operadores judiciales lo que hacen es que por un lado reparten la demanda y después la empiezan a notificar por otra herramienta, y después hay que buscar los autos en el micrositio. Y para los que no son abogados acá, créanme, es una tortura total. Esto acá ya es más difícil llevar los procesos que antes, porque antes uno iba al juzgado a barandear y a pelear. Pero eso lo quería atar era con esto, Luis Fernando, que se buscan profesionales, y cuando está uno enfocado en el tema jurídico, buscamos abogados competentes, hábiles, juiciosos, que sepan meter un ejecutivo, que no se les pasen los términos, que interpongan los recursos y que lleven el proceso a sentencia. Pero esos abogados, y por experiencia, porque lo soy, nunca nos dieron clases en la universidad de las herramientas básicas de ofimática. Entonces no sabemos Excel. Para todos los que están acá, vuelvo y me paso al terreno de los administradores y de negocios, pues para ustedes eso es pan blandito, pues. Para nosotros los abogados eso sigue siendo difícil,
Y todos nos echan vainas a los abogados porque no presentamos informes. Es que no sabemos. Entérense, para nosotros hacer un informe es el 29 del mes, coger el archivo del 31 del mes anterior y uno a uno actualizar la matriz. Y eso lo ve uno porque no sabemos usar el Excel, no se hacen búsquedas por referencia, no se hacen duplicados, no sabemos, porque no hubo la oportunidad académica para hacerlo. Es que en el colegio ya no deberían enseñar matemáticas, deberían enseñar Excel. Nos ahorraríamos mucho en tema porque ahí está implícito álgebra, está implícito cosas que finalmente nunca las íbamos a usar, pero sí, en el Excel sí se usan algo. Entonces, si somos capaces de coger a los abogados y enseñarles esas herramientas, porque también estoy hablando de Word, estoy hablando de combinaciones de correspondencia, del Outlook, y eso lo llevamos a un mejor nivel, ahí empecemos a hablar de inteligencia artificial. Creo que ahí es donde vale la pena la inteligencia artificial. Me parece que en muchos sentidos estamos tratando de hacer la primaria y pasar a la universidad. Hay que hacer ese bachillerato, pero es una responsabilidad de todas las casas de cobranza, buscar abogados que sepan Excel, ya lo hemos hecho, de 100, 5 llegan a la entrevista, 3 a la prueba técnica y ninguno la supera. Quiere decir que hay que gastarse una plata, un tiempo, en ayudar a esos abogados a que aprendan esas herramientas y seguramente van a ser muy productivos y se va a lograr hacer lo que estamos hablando. Listo, José, gracias. Quería, Natalia, pues aprovechando la experiencia enorme que tienes en el mundo de la cobranza y ahora particularmente en tus responsabilidades con Dando como FinTech, ¿cómo armonizar esas mejores prácticas, todo el tema de estrategias, de tácticas, frente a un reto, por ejemplo, que acaba de plantear José Fernando, de analfabetismo digital, de nuevas tecnologías, de nuevas tendencias, de nuevas herramientas? Bueno, buenas tardes. Para mí es muy importante como una estrategia es el tema de la cobranza dual, ¿sí? En la experiencia que he tenido, el asesor de cobro va por un lado y el tema jurídico va por otro. Entonces, es muy importante que vayan alineados, y como mencionaba José Fernando, con la tecnología adecuada para que podamos obtener un recaudo. Esa es como primera estrategia que me parece muy importante en el tema del cobro jurídico. La segunda es estrategias en cada etapa jurídica, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando yo presento la demanda y le informo al cliente que se le va a presentar la demanda, yo puedo apegarme ahí con el asesor, con ese lineamiento y hacer esa persuasión con el cliente, igual en temas de notificación. Entonces, es importante cuadrar estrategia por cada etapa procesal, tanto con el agente de call center como con el abogado que me está manejando el proceso. Uniendo esto, también es importante que el asesor de cobro tenga conocimientos jurídicos, que sepa que es un proceso ejecutivo, que pueda abordar al cliente y adicional que conozca del producto, porque por ejemplo yo trabajo en libranzas, entonces es importante que el asesor pueda abordar al cliente cómo se maneja una libranza, igualmente con otros productos. Lo que dices, permíteme, quisiera complementar un poco tu respuesta alrededor de lo que mencionaste de cobranza dual, de tema dual y del esfuerzo que tiene el que quiere recaudar de generar ese tipo de herramientas de formación, de capacitación, de actualización. ¿Quieres profundizar un poco más alrededor de eso? Yo creería que en ese punto, por ejemplo, el tema de métricas, de tableros es súper importante por cada etapa procesal, ¿sí? Lo que pasa es que el asesor comercial a veces no tiene conocimiento en qué etapa jurídica va el proceso, entonces es muy importante que estén alineados, que él sepa que si el cliente está judicializado, que sepa en qué etapa está, porque como le mencionaba la panelista anterior, ahorita el cliente va diligencia en rama judicial si realmente tiene un radicado o no, entonces es importante que el asesor tenga esas herramientas a la mano, ahí es donde hace uso de la tecnología para que pueda objetar al cliente al momento de la llamada. Perfecto, gracias. Camilo, frente al tema de métricas y de indicadores, ¿quieres compartir tu experiencia frente a ese tema? Sí, súper importante lo que dice Natalia en esa gestión dual.
Y vuelvo al tema de la herramienta. Para ver que la herramienta está funcionando bien, necesitamos apalancarla con la gestión dual y comercial, y ahí es necesario que el cobro jurídico esté completamente conectado al negocio. O sea, no podemos iniciar una demanda porque sí, sin estar conectado a la necesidad del negocio, que finalmente, ¿por qué demandamos? Para recuperar y recaudar. Entonces hay que buscar la forma de integrar esa gestión dual, esa gestión paralela, para que esa herramienta, el cobro jurídico, efectivamente se apalanque en una gestión comercial y pueda tener más efectividad. Hablando del tema de los indicadores, eso es lo que me va a permitir ver cómo está siendo eficiente la herramienta del cobro jurídico en el día a día de la entidad financiera, en el banco, para este caso. Entonces, yo los clasificaría en indicadores tácticos y estratégicos. ¿Cuáles son los indicadores tácticos? Los que van a decir que ese proceso judicial está avanzando debidamente en términos de calidad, en términos de oportunidad, en términos de terminación debida del proceso jurídico para no generar una mala experiencia. Esos son los informes tácticos con los que yo puedo ver cómo avanza debidamente ese proceso judicial, y efectivamente lo podemos empezar a ver por etapas, porque no lo podemos ver en un 360 único. Sabemos que el mundo de la cobranza masiva en las entidades financieras es demasiado diverso. Nos toca empezarlo a ver caso por caso, etapa por etapa, tipo de proceso por tipo de proceso, y entender cómo está avanzando y cómo se está comportando tácticamente esa herramienta del cobro jurídico. Por otro lado están los indicadores estratégicos, que me van a ayudar a ver cuánta plata me está trayendo el cobro jurídico, ese proceso cuánto me está trayendo y cuánto me está valiendo. Fundamental ver también cómo me está tratando la experiencia del cliente ese cobro jurídico. Que uno diría, pero experiencia en el cobro jurídico es muy difícil, pues qué buena experiencia va a tener usted si lo van a rematar. Pero la experiencia en el cobro jurídico está en la medida que yo le esté dando información clara al cliente para que el cliente esté a tiempo de tomar decisiones. Entonces hasta ahí, digamos, lo clasifico en indicadores tácticos e indicadores estratégicos, y ya lo empezamos a desagregar, ¿cierto? ¿Cuáles serían? Entonces vamos a ver indicadores de calidad, hablando de los tácticos, indicadores de calidad, y no solo durante el proceso, incluso antes del proceso, cómo preparo, cómo organizo bien una demanda. También indicadores de oportunidad, cómo lo hago rápidamente, salvo que tenga una garantía, pues yo necesito llegar rápido al cobro jurídico cuando la decisión del banco ya es demandar. Y lo mismo ya durante la etapa judicial, cómo avanzo debidamente en el proceso judicial con calidad, de ahí la importancia de contar con unos equipos jurídicos idóneos, expertos, cómo avanzo con oportunidad, porque claramente hay una relación proporcional entre el tiempo y la recuperación. Entre más yo me demore en avanzar un proceso judicial, más se me va a deteriorar la capacidad de recuperar, la posibilidad de recuperar, se me va a deteriorar el patrimonio del cliente, la garantía, etc. Entonces es fundamental estar midiendo esa relación táctica de oportunidad y calidad del proceso. Y ya por el lado estratégico, pues claramente vamos a ver indicadores de gestión, porque qué gestión comercial estoy haciendo que me está apalancando el proceso judicial, indicadores de recuperación e indicadores de recaudo, cuánta plata me está trayendo ese proceso judicial. Entonces, los KPI o los indicadores son los que me van a dar ese 360 de, en una etapa de cobro judicial, cómo está avanzando esa herramienta del proceso jurídico. Me parece importante quedarnos un segundo en el tema de indicadores, porque quiero conocer la visión de José Fernando y de Natalia frente a ese tema, adicional a lo táctico y lo estratégico que ha planteado Camilo. José. Digamos que creo que al hacer el análisis de la judicialización, sí hay que tener muy en cuenta al operador. Y tal vez en una conferencia anterior, los señores doctores de insolvencia hablaban de las diferencias de conceptos que tenían algunos jueces para el tema de insolvencia, pero incluso los que dirigen la insolvencia. Ese es el día a día que vivimos todos los abogados toda la vida. Aquí en Colombia existe la autonomía judicial, el precedente no pegó, a pesar de que hay una ley que lo obliga para algunos temas. Entonces, en cuanto a los indicadores, más allá desde digamos como un tema práctico, más allá de que desde el punto de vista de los abogados se pueda lograr
llegar a unos estándares que aseguren esa calidad, es importante saber en qué jurisdicción se está litigando. No voy a dar ciudades, pero hay ciudades muy difíciles, hay regiones muy complejas, donde el manejo no es desde el escritorio en Bogotá, con la virtualidad, pues, para simplificarlo en eso. Entonces, creo que para tener un test real en cuanto a esos indicadores, un punto fundamental que siempre es subvalorado, porque creemos que el Código General del Proceso aplica en todo Colombia. Y en algunas partes no pegó. Y no ha pegado, entonces es importante tenerlo en cuenta. Me parece bien tener clara esa como customización, porque tendemos a ver el país desde los ojos de Bogotá, y Bogotá no se parece en nada al país, y de hecho Metropolitan no se parece en nada a Bogotá. Natalia, antes de Camilo, háblame por favor de métricas y de paso sigues de largo con qué oportunidades de mejora ves tú para los temas de los procesos ejecutivos, para los modelos de cobro jurídico. Bueno, agregando a lo que decía Camilo, creo que me uno a lo que dice. Adicional, yo le agregaría una medición por títulos judiciales o por embargo para hacer más efectivo el tema de recaudo y de presión por ese aspecto. En mejora de modelos jurídicos, teniendo en cuenta esa cobranza dual, en la parte jurídica, yo que le mejoraría una estructura de la demanda muy alineado con lo que dice José Fernando, ¿sí? Hay ciudades que nos requieren pretensiones de demanda de una forma o de otra, entonces es importante que desde la estructura de la demanda podamos tener identificadas aquellas ciudades donde nos piden que las pretensiones sean juntas, sean separadas para lograr un mandamiento de pago mucho más rápido, así nos va a tener más agilidad en el proceso. Adicional a esto le agregaría que nuestra demanda se fuera bien equipada de medidas cautelares para garantizar nuestro proceso ejecutivo. También es importante tener esas métricas y tableros de control, tanto interno como externo. Nosotros como cliente externo pedimos unas mediciones, que el mandamiento esté en 30 a 45 días de acuerdo al promedio, pero también internamente ustedes como abogados externos o como casas de cobro, es importante que tengan esta medición inclusive en tiempos más cortos para pues dar como tal el resultado. Entonces esa también es como un punto a tener en cuenta. Adicionalmente, a mí me gusta tener un doble check. Mi doble check es dependencia judicial. Acá tengo a José Fernando de litigando. ¿Por qué un doble check? ¿Sí? Porque el abogado me puede decir, yo tengo un mandamiento de pago o no me han calificado la demanda. Entonces es importante usar esas estrategias de dependencia judicial, esos informes que nos proporcionan estos aliados, donde yo pueda hacer un comparativo como tal, donde me diga macroetapa por cada cliente, donde yo pueda comparar, bueno, esto realmente sí tiene mandamiento de pago, realmente no. Si el abogado me dice otra información, ahí es donde yo entro a hacer esa revisión, ese seguimiento y ese control frente a ellos. Entonces es muy importante tener esos dobles ojos, ¿cierto?, para hacer esa revisión, y también aplica internamente para que el abogado interno, si me dice, bueno, no me han calificado la demanda, pero bueno, la dependencia judicial me está diciendo que ya cuenta con un mandamiento de pago. Entonces es muy importante tener ese doble check. Adicional, en el tema comercial, hay algo que nos está afectando mucho con la nueva ley y es el tema de rotación. Entonces acá la oportunidad de mejora en contactabilidad. Okay. Camilo, frente al tema de las mejoras en los modelos de cobro, ¿cómo nos puedes compartir tu experiencia y de una vez tocar lo que el siglo XXI nos impone, que son nuevas maneras de documentar las obligaciones, nuevos títulos ejecutivos, la desmaterialización y la dificultad que en últimas enfrentamos todos, no solamente para que el ecosistema fluya, sino para que los jueces entiendan? Entonces, coméntanos un poco de eso, por favor. Listo. Sobre la primera parte de las nuevas formas de cobro, fundamental adaptarnos a la digitalización. Tenemos una nueva normativa pues, reciente de 2022, entre comillas, decreto 806, que quedó adoptado como legislación permanente por la ley 2213.
virtualidad procesal. Si no nos adaptamos a eso, primero, pues podemos seguir cobrando tradicionalmente con papeles, con documentos, con desplazamiento, pero va a ser un cobro jurídico mucho más operativo, mucho más costoso, mucho más lento. Si nos adaptamos exitosamente a esas nuevas normas y a la virtualidad procesal, que hoy es una superventaja y pues habrá sido de las pocas cosas que pudo dejar positivamente la pandemia, vamos a tener un cobro jurídico más eficiente. La eficiencia es una palabra clave para el sector en este momento, para las entidades financieras. ¿Cómo podemos hacer un cobro jurídico más light a nivel de costos y a nivel de tiempo? Y eso pues nos va a apalancar ese objetivo final que es la recuperación y el recaudo. Entonces es fundamental adaptarnos a la virtualidad procesal con todo lo que ella nos permite. Y hablando pues del tema ya propiamente de pagarés desmaterializados, pagarés electrónicos, pues eso es algo que hace mucho rato está en el país. Son normativas viejas desde el 99 con la Ley de Comercio Electrónico, el decreto 3960-2010 que reglamentó este tema también con los depósitos centralizados de valores. Solamente se vino pues como a pensar ya en serio y a ejecutarlo en serio y a que las distintas puntas que intervienen en toda esa gestión como que efectivamente se pongan en la tarea de conocerlo y aplicarlo, incluyendo a los jueces. Entonces yo diría que hoy es una realidad que este tipo de títulos electrónicos, pagarés desmaterializados o electrónicos están apalancando fuertemente la gestión de las entidades financieras y es clave adaptarse a esa realidad en el end-to-end de todo ese ciclo. ¿Por qué? Porque nada nos ganamos con estar muy preparados judicialmente si desde la originación no lo estamos teniendo. Y claramente para yo poderlo hacer valer ante un juez necesito unos criterios desde la originación con autenticidad, desde la custodia con la integridad hasta la disponibilidad para yo podérselo llevar a un juez y decirle, venga que es que mediante este documento electrónico este cliente me debe este dinero para que el juez tenga la claridad de que lo que la norma nos lo define como equivalencia funcional, lo que antes se hacía en un papel se está haciendo en un título valor o desmaterializado o electrónico. Entonces es fundamental garantizar la coordinación interna en las entidades financieras para ese end-to-end efectivo y yo poder llegar ante un juez a soportar lo que la norma me permite, pero que el juez de pronto si yo no se lo presento bien no me lo va a aceptar y no va a ser procedente o voy a tener excepciones de la contraparte que posiblemente pues me desvirtúan la pretensión. Esto sumado también al reto que hay que para el juez no es lo más natural, más allá de que está en un proceso de capacitación avanzado, tenemos unos precedentes importantes. Por ejemplo, en el 2020, en junio, hubo un precedente importante del Tribunal Superior de Medellín donde reconoce expresamente que el certificado del depósito de valores efectivamente es el título ejecutivo para los casos de títulos valores desmaterializados o electrónicos, pero ¿qué nos dice? Con este título o con este certificado el titular va a poder hacer y ejercer este derecho, pero debe cumplir los requisitos del decreto 3960 que básicamente me está dando cuáles son todos esos requisitos formales del nuevo título ejecutivo, pasando del tradicional físico al electrónico y desmaterializado. Y ahí está el reto también de nosotros, de poder garantizar en nuestro día a día y en el relacionamiento con la entidad centralizada de valores qué es lo que yo necesito recibir para poder ir a judicializar. Porque si me entregan a mí mal un certificado, pues puede que me lo entregue la entidad certificadora, pero si no me cumple los requisitos de la norma, el juez simplemente me va a decir no procede o va a tener un recurso de reposición por la contraparte, pues por carecer de los requisitos formales. Entonces, es una realidad, es una posibilidad que nos puede agilizar y facilitar la colocación y la cobranza, pero tenemos que articular todas las líneas del end-to-end dentro del banco, entre la entidad correspondiente, para que efectivamente yo pueda llegar y tener toda la claridad para convencer a un juez que efectivamente ese certificado me acredita como titular del derecho que digo cobrar y proceda el proceso pues sin ninguna dilación, que finalmente es lo que también queremos para poder ser efectivos en ese proceso. Suscribo, Camilo, todo lo que has dicho. De hecho, muchos de quienes nos visitan hoy, muchos de los clientes de Cubicum son no entidades financieras, sino del sector real.
y pues imaginémonos todo lo que nos ha costado facturas electrónicas. Todo el tema de facturas desmaterializadas, igual enfrentamos una resistencia cotidiana porque, mejor dicho, es casi más fácil armar un título ejecutivo complejo que presentar para cobrar una factura electrónica. Y estamos en el siglo XXI, que empezó hace 24 años. Entonces estoy completamente de acuerdo con ese enfoque. José Fernando, te voy a tocar tal vez un tema antes de seguir con el libreto del cuestionario, alrededor de lo que mencionabas hace un rato de las capacidades, de las competencias de los abogados, tocando eventualmente un tema que puede ser espinoso, pero nosotros vivimos de la profesión, los abogados. ¿De las espinas o qué? de los problemas. Hay que hacer algo porque el auditorio se puede estar durmiendo. De la remuneración atada a la ejecución de un cobro jurídico y de cómo un abogado puede estar motivado o desincentivado frente a eso. Y a propósito te lo pregunto a ti, por tu enfoque litigando más que de entidad. Pero la pregunta está orientada a la remuneración de nosotros los abogados. A los incentivos. Incentivos. ¿Qué pregunta? Natalia me dice que también quiere… Bueno, gracias. adobar la discusión. ¿Cómo se retiene el talento? Ahora dicen que con 2 salarios, ¿no? El económico y el emocional. Creo que las tesis antiguas de retención del talento humano siguen estando vigentes. Hay que, sobre todo, eso es más difícil para las organizaciones grandes, pero en las pequeñas, y cuando hablo de pequeñas, yo creo que una organización de 300, de 400, de 500, todavía algo se puede hacer en ese sentido. Hay que estar muy pendiente de la gente. Como hay tanto problema de salud mental, ya esa remuneración económica no es suficiente para motivar a los abogados que están cobrando. Es que estamos expuestos todo el tiempo a controvertir, a pelear todo el día. Eso es lo que hace un abogado, está peleando todo el día. Entonces ese desgaste emocional hace que se vuelva difícil motivarlos solamente por el sueldo. Yo sugiero muchas estrategias que van orientadas más a conocer. Es que hay que conocer a la gente con la que uno trabaja. Creo que la mayor cantidad de rotación se debe a que todo queda como en la maraña de esa burocracia, váyase para recursos humanos, renunció, lo sacaron, lo que sea. Y a las personas hay que conocerlas porque a veces se resuelven temas con muy poquita plata, con unos minutos de escucha, con una reorganización pequeña, y eso retiene talento. Y al retener talento, creo que en remuneración es lo mejor que se puede hacer. Finalmente la remuneración es para poder retener el talento, y creo que como ya todo el mundo sabe cuánto se cobra y cuánto debe ganar, y uno ve que los precios están muy estandarizados, las oportunidades están a través del salario emocional. Okay. Natalia y Camilo también quieren hablar del tema. Bueno, con referente a la remuneración de los abogados, yo lo tomo más hacia el abogado externo o casa de cobro. En las últimas 2 compañías que he estado, tradicionalmente se paga al abogado externo o casa de cobro por etapa procesal. Lo que yo he planteado es que se pague por etapa de medida cautelar, impulsando al mismo tiempo el embargo. Entonces, empezamos sin medida hasta un embargo efectivo, teniendo en cuenta y motivando a tener un embargo efectivo, hay mayor cantidad de porcentaje en el pago a la casa externa como tal. Va atado igual a una meta de recaudo, ¿sí? Esta meta de recaudo para la casa de cobro tiene que cumplirse o si no se castiga 2 puntos porcentuales. Pero adicional, lo que tú decías, cómo se incentiva a estos asesores de cobro que nos prestan esta labor. Entonces nosotros tenemos como esos incentivos por mejor asesor, de recuperación de cartera castigada, mejor asesor de acuerdo a ciertas franjas en mora. Entonces también se le dan estos incentivos a la casa externa para que tengan 1, mayor recaudo y 2, pues al asesor en particular por ser el mejor.
Ok, gracias Natalia. Camilo. Sí, es fundamental esa remuneración o incentivos adicionales a la gestión, porque, y ahorita lo manifestaba, el tema del abogado, el equipo jurídico, la calidad del equipo jurídico es fundamental para el éxito del cobro jurídico y la mitigación de sus riesgos, que ahí también podríamos activar un montón de riesgos que terminan siendo un dolor de cabeza adicional para el banco en lugar de una solución. Hay varias formas de pensar en cuáles pueden ser los incentivos, y podría pensarse en movilizar etapas particularmente dolorosas, difíciles, de mucho trámite, y que si logra esa movilización bajo X meta va a tener alguna bonificación adicional. ¿Cuál es el reto ahí? Que esto puede generar incentivos perversos. Hay que tener unas políticas muy claras y definidas de la finalidad de ese incentivo, para qué se utiliza, cómo se utiliza, porque lamentablemente podría terminar y derivar en malas prácticas que volvemos al tema y nos genera un dolor antes que una oportunidad. Hay otras formas de remunerar y es apalancados en los indicadores, como decía también Natalia, fijando unas metas, y según el nivel de cumplimiento de esas metas pues puede tener algún reconocimiento extra o una mejor tarifa de comisiones o de honorarios. Sin embargo, yo creo que la mejor forma de reconocerlo es de entrada tener unas tarifas muy competitivas dentro del mercado con las cuales contratas a tus abogados. Con eso estás asegurando ser competitivo, tener un equipo jurídico idóneo y adaptado a todas las necesidades y retos que pueda proponer el cobro jurídico. Entonces, la mejor forma es de entrada, sabiendo que hay una competencia grande y casi 400.000 abogados, filtrar de entrada los mejores con unas tarifas bien competitivas como entidad financiera. José Fernando. Bueno, lo que pasa es que la remuneración parte más de esta parte que hacia esta, pero no, yo creo que esa respuesta está acorde y está perfecta con lo que le pregunté. Perfecto. Me llama la atención, aprovechando tu experiencia en el tema regional, ¿cómo es la aproximación in situ, pues dentro de esta virtualidad, lo que eventualmente uno puede conseguir en términos de que haya un sujeto, una persona natural en terreno, cuando eventualmente un expediente no se consiga, cuando eventualmente haya que preguntar por un oficio, por un desarchivo, porque pues de alguna manera hoy nos enfrentamos, yo utilizo esta expresión, a instituciones modernas pero con comportamientos premodernos. En muchas de las realidades colombianas pues nos sucede eso, que estamos en el siglo XXI pero todavía con prácticas del siglo XX. Frente a lo que mencionabas hace un rato de las competencias, de la formación, de lo que es localmente esa realidad, ¿nos quieres compartir alguna vivencia, anécdota, experiencia que le pueda servir de herramienta a los asistentes? Pues en nuestra experiencia hay que seguir teniendo algo de presencia regional, ya no la de antes, pero hay que tener personas en la costa, hay que tener personas en muchos pueblos, pueblos grandes, ¿no? Somos un país de ciudades pequeñas o pueblos grandes, y ahí hay que tener las personas porque todavía hay muchas dificultades de acceso a la tecnología. Hace poco vi una decisión de un juzgado tal vez de Monguí, Boyacá, por una audiencia que se estaba haciendo por una comisión en San Vicente de Chucurí, y el abogado no quiso ir y dijo que virtual, y entonces él interpuso el recurso porque la sancionaron por no ir a la audiencia presencialmente, y la decisión final del juzgado es que la virtualidad prima. O sea, las audiencias sí hay que hacerlas virtuales, y entonces todo el mundo o la mayoría de la gente piensa que esto está virtual, pero vaya y tramite el oficio, vaya y busque la copia. Estamos todavía en ese comportamiento de mandar el correo electrónico y nos dejan en visto. Entonces, claro que sí hay que tener algo de presencia. Si uno tiene mucha cartera de una región determinada,
Mi consejo en ese caso sería, trate de conservar a alguien allá o tenga una persona que le pueda empujar manualmente las cosas mientras esto termina de arrancar. Perfecto, muchas gracias. No puedo uno hablar mal de nadie, pero es que a veces en esa territorialidad, pues era una práctica del siglo XX. Cuando yo empecé, uno de mis primeros trabajos el primer trabajo de hecho, fue ser patinador en un banco. Y no, pues hay que ir a caramelear al secretario del juzgado para que saque los oficios rápido. Yo caramelear. Y cuando entendí, pues en algunos casos que listo, quedándole pues para la gaseosa, el oficio salía más rápido, pues son realidades que afrontamos todos. Y uno dice, listo, estoy comprometido con un comportamiento ético, pero en algunos casos quien no está comprometido con el comportamiento ético es o el deudor o el operador judicial. Una vez en un proceso el deudor lo pidió para revisar y se comió el cheque, o el secretario del juzgado a lo mejor sí le están dando para que el oficio que estaba aquí lo pase para abajo. Entonces, pues yo creo que en eso no puede uno ser ingenuo tampoco, ¿no? Y verificar no es desconfiar. Creo que implementar controles para mitigar ese riesgo pues es fundamental. En las entidades financieras pues estamos sujetos obviamente pues a estándares de sistemas de administración de riesgo, con políticas absolutamente pues, estrictas frente a lo que significan estos comportamientos, pero pues sabemos en qué país vivimos y naturalmente cualquier esquema de control mitiga esto. Tal vez para ir redondeando los mensajes en cuanto no solamente a control sino a tips prácticos, Natalia, Camilo, José Fernando, para nuestra audiencia en este tema, para que no nos veamos pensando que el terreno de la cobranza jurídica en baranda es territorio de nadie. Bueno, yo diría que a pesar de todo este espinoso camino, hay que judicializar, se puede judicializar, si se conoce la actividad litigiosa y se llevan controles. Me gusta decirlo de otra forma, si se es buen abogado, pero se entienden las herramientas de los ingenieros, la gestión resulta ser bastante exitosa. Como tips prácticos, entender que es un mundo dinámico y las políticas y definiciones de judicialización tendrán que estar retándose continuamente. La realidad cambia, lo que hoy son cuantías bajas, mañana no lo pueden ser porque resulta más costo eficiente el cobro jurídico. Lo que hoy no nos interesa en investigaciones de bienes, mañana nos puede interesar, porque por ejemplo BYD está como el primer comercializador de vehículos electrónicos en Colombia y el segundo a nivel mundial, incluso ya por encima de Tesla, que antes no íbamos por vehículos chinos. Entonces aquí nos da un insight la realidad de que ya sí podríamos ir, es una realidad que nos está mostrando el mercado. Entonces es estar retando continuamente las definiciones y esas políticas y que el cobro jurídico sea flexible, se adapte como herramienta funcional para poder utilizar la mejor herramienta en mi concepto que tienen las entidades financieras en el mundo de la cartera avanzada. Bueno, para mí es buscar esas estrategias de cobro en las que podamos obtener ese recaudo, ¿no? El cliente puede estar en unas condiciones en un año y en el otro puede cambiar de condiciones, entonces es como más a eso que el cliente también se está moviendo, puede ser que ya no tenga trabajo y ahorita sí, y que podamos lograr ese recaudo a través de esa gestión comercial y jurídica de la mano. Sí, además oyéndolos, pues yo creo que un mensaje clave para redondear es que con la formación de talento humano, con la construcción de competencias, con la construcción de indicadores, pues podemos superar aquel paradigma de que con una obligación de menos de tantos millones de pesos no se iban a arriesgar o a perder plata judicializándola, porque entre otras tenemos que recuperar el componente ético de que el que debe 3 debe 30 y hay que recuperar el de 3 o el de 30, independientemente de la cuantía, y que no sea una barrera tecnológica u operativa la que nos impida que éticamente se cierre el ciclo de que cuando alguien pide plata prestada, pues la tiene que pagar. Y si se demora en pagarla, pues tiene que asumir la demora en haberla pagado.
Yo creo que ese es un mensaje que creo que compartimos cada uno desde nuestro enfoque, y por eso de alguna manera esta cartera en mora avanzada no pierde su sex appeal. Creo que tenemos espacio para preguntas, Beatriz, o para algún comentario adicional que ustedes quieran tocar. También. Y tienes el micrófono atrás de ti. Gracias. Juan Felipe Duque, director de adquisición de portafolios de Jefferson Capital. Cuando uno compara la cobranza jurídica con la cobranza tradicional de call center, en el call center tenemos chatbots, scores, best time to call, de todo. Y uno ve la cobranza jurídica y todavía estamos como en ese primer escalón de, oiga, ¿qué pasó? O incluso, ¿qué está pasando? Pero en analítica todavía uno no ve que está llegando al siguiente nivel, que es ¿qué va a pasar? ¿Cómo hago yo para ser predictivo y poder optimizar mi aparato productivo de cobranza en este canal? ¿Qué opinan ustedes? Camilo. Bueno, sí, son gestiones distintas. Una gestión comercial de call center, donde necesita mucha más información para poder llegar al cliente con las alternativas que puede ofrecerle al cliente, poderle brindar una buena experiencia. La otra, la gestión judicial, digamos, no está tan de por medio del cliente, por ahí está el reto, en poder unir las dos y generarle una buena experiencia al cliente. Porque de pronto está más en una etapa inicial todo el apalancamiento en lo que puede ser tecnologías de la cuarta revolución industrial, Big Data, inteligencia artificial o incluso analítica, para no tener que llegar hasta allá. Yo creo que ahí está, pues tenemos que, primero creo que tenemos que llegar allá, pero primero hay que estabilizar todos estos retos que nos impone una debida cobranza jurídica, y tenemos que saber aprovechar el recurso idóneo que está ahí al frente de esa cobranza jurídica, que es el abogado. El abogado es el que se va a encargar de hacerme todas esas predicciones, de adelantarse y de hacerme análisis de riesgos, para que yo pueda conectar esa realidad judicial con la realidad comercial y apalancamiento o gestión paralela que estoy haciendo con el cliente. Entonces, creo que hay que llegar allá, pero también creo que hay que estabilizar primero todos los retos del cobro judicial, aprovechar mucho la experticia del abogado allí, y una vez como que fluya esa relación y podamos conectar la punta comercial y la jurídica, ahí sí mirar cómo evolucionamos esos modelos apalancados en tecnologías como las que mencionas. Y perdón, te complemento, lo que mencionabas hace un rato, Camilo, la ley de comercio electrónico, si no recuerdo mal, es la 527 del 99, una cosa así por el estilo, y desde esa época eran válidos los mensajes por correo electrónico con integridad, autenticidad, y tuvo que pasar una pandemia para acordarnos que eso existía y para adecuarnos para de verdad entrar al siglo XXI. Bueno, en general casi todas las centurias empiezan en la segunda década, pero bueno, ¿tenemos otra pregunta por acá o quieren referirse a la pregunta de Juan Felipe? Adelante entonces. Gracias. Mi nombre es Adriana Bonilla, soy líder de la evolución de cartera castigada en Tuya y de cobro jurídico. Quería tener como un poquito más aterrizado cuando hablas, Camilo, de experiencia del cliente. Esa experiencia está, dices, en mayor información. Una de las grandes ideas que uno puede pensar es que utilizando la tecnología que tenemos vamos, yo lo llamo como un rapicobranza, de irle diciendo su proceso ya se presentó, usted ya fue notificado, ya tuvo sentencia, está a puertas de… Pero eso es una buena experiencia o no, cómo se puede calificar y si ustedes lo han implementado. Y la otra parte que siempre me ha llamado la atención es que teniendo toda la información de cómo se mueven los procesos a nivel nacional, digamos que la rama tiene cierta información y teniendo tanto dinero por parte de las entidades financieras en esas condiciones, el unir esas variables que son data,
porque no pueden llegar a saber si en este lugar me sirve más judicializar o no que en otro para poder tomar esas decisiones y no seguirnos moviendo con garantías, monto o costos de judicialización, y si lo han implementado en alguna de las compañías que representan. Listo, sí, muy interesante. Primero, sobre lo de la experiencia, eso es fundamental, y yo creo que es desde la visión de cada banco, porque es que la experiencia, digamos que está en una punta y por el otro lado está la eficiencia. Y en el ejemplo del proceso judicial es, yo puedo brindar la mejor experiencia haciendo esa rapicobranza que mencionas, avisándole al cliente, su proceso está en esto, bueno, va a ser notificado, va a ser embargado o ha sido embargado, pero qué tan eficiente me puede resultar en cuanto a los resultados económicos que me podría apalancar el proceso. Entonces es revisar esas dos puntas y saber el banco hacia dónde quiere o cómo las quiere equilibrar. Porque digamos que desde el proceso judicial está la parte formal y es, usted inicia la demanda, notifica y se va. Puede que el cliente ni siquiera se dé cuenta, y más hoy con la 2213, que con un correo electrónico y una constancia de recibido ya te fuiste ya por notificado, pero puede que el cliente nunca supo. El proceso avanza y está formalmente notificado y sigue, pero el cliente no tiene ni idea, no tuvo de pronto posibilidades de entrar a negociar, y ahí es donde hablamos de una mala experiencia. Entonces es de acuerdo a las políticas y apetito de cada entidad financiera, cómo vas a equilibrar esas dos puntas y hasta dónde pues vas a llegar a informar al cliente. Nosotros en Bancolombia hemos optado por notificar algunas etapas adicionalmente a lo que dice el proceso. Por ejemplo, efectivamente vas a ser demandado. O sea, esto va en serio, efectivamente sigue ya una interposición de demanda, y eso nos ha resultado pues como en mayores eficiencias, donde el cliente dice, bueno, ya si me van a demandar, voy a evitar la demanda. Pero más allá, si ya nos procuramos es porque avance el proceso, pero que esté muy conectado el proceso jurídico con la negociación, porque la negociación es donde le van a estar diciendo al cliente, su proceso está en este estado, mire las alternativas que tiene, llegamos a un negocio para no tener que seguir avanzando. Y la segunda, ¿me recuerda la segunda de qué era? Pues compartir información, data. Sí, de la costo-eficiencia en ciertas ciudades. Eso hace parte de lo que mencionaba ahorita, de estar retando las políticas de judicialización. Y puede que hoy nos encontremos con unas políticas muy duras, pues, o muy generales en cuanto a cuantía, alturas de mora, garantías, investigación de bienes, pero muy plano. Lo ideal es llegar un poquito más al detalle y saber dónde sí resulta costo eficiente, y yo poder decir que por políticas de judicialización aquí sí demando, por allí no. Eso es lo ideal, es un reto muy complejo, sobre todo en el mundo masivo, con un elemento adicional, y es que ya el banco desde el principio, digamos en la colocación, si puso una garantía en Hoyo Rico, ya se jugó el riesgo de que eso le está garantizando el crédito y tendría que ser coherente y seguir hasta allá, hasta el final del ciclo de crédito. Entonces va también como entre esas dos situaciones, la complejidad, el apetito, pero también saber que es un riesgo desde el principio que el banco asumió si se está tratando, por ejemplo, de garantías. José, el complemento, claro que data hay, data la tenemos empresas como nosotros y la tienen ustedes mismos con los volúmenes que manejan, es enorme. Hay un tema difícil en cuanto a la socialización de la data, porque ya se mete uno en terrenos difíciles de habeas data. Entonces, uno como que se soñaría, o ese es uno de los nuestros, porque yo cuando cojo el código de Legis, me aparece la sentencia de la Corte Suprema de Justicia y ya, un tribunal de vez en cuando. Y eso para los ejecutivos y los que arrancan en pequeñas causas municipales, eso nunca sube. ¿Cómo me falla un juez? ¿Cómo me falla en una ciudad? Así fue como descubrió el Consejo de la Judicatura 6 años después un desfalco de no sé cuántos miles de millones a Colpensiones en Lorica, Córdoba. Una cosa que debieron haber cogido 6 años antes, solamente evaluando el comportamiento de un juzgado. Entonces, hay un problema de habeas data porque habría que anonimizar las decisiones judiciales. Eso ya implica un ejercicio de curaduría y toda la cosa,
que a veces no le ve uno mucho sentido porque ve sentencias de los ejecutivos realmente son muy simples. Digamos que no, esos jueces que fallan esas sentencias no quieren a veces profundizar demasiado. Pero definitivamente la data sí está, digamos que sería una invitación para todas las organizaciones que consideren que tienen bastante, ahí sí empezar a trabajar modelos de inteligencia artificial que para eso sí es que sirven y poder hacer consultas específicas que nos puedan llegar allá. Estamos en pañales, pero creo que el camino está ahí. Sí, y Natalia, gracias José Fernando. Bueno, complementando la segunda pregunta que hacías, por ejemplo, en nuestro caso, nuestros créditos son digitales. Entonces ponemos la ciudad de cumplimiento Bogotá o Medellín, donde vemos que los juzgados son más ágiles para así tener desde el tema de la originación la estrategia al momento de iniciar un proceso jurídico. Bueno, un aplauso por favor para nuestros panelistas. Muchas gracias José Fernando, litigando, Camilo, Bancolombia, Natalia, dando FinTech. Muchas gracias a A todos ustedes, por que estén bien, buena tarde. acompañarnos. Claro que sí.